Milei vetó la ayuda a Bahía Blanca porque si el problema fue la inundación, la solución es dejar a la población recontra seca. Masterclass. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Tenemos un gobierno nacional tan cruel como inútil, tan antisocial como antisoberano. Cuesta encontrar nuevas maneras de decirlo. Es el peor gobierno de la historia argentina. El gobierno de Javier Milei es el equivalente político de apretarte los huevos con la puerta de un taxi mientras el taxista escucha Cadena 3. Nunca imaginé tener un gobierno tan parecido a que te aten a una silla, te obliguen a mantener los ojos abiertos, te sometan a un cóctel de fármacos nauseabundos y te obliguen a ver un loop infinito de besos de Milei con Yuyito González. En Bahía Blanca, el agua arrasó con todo. El gobierno nacional sintió celos de la inundación y dijo: ni en pedo vamos a dejar que eso sea lo peor que les pase a los bahienses. Milei vetó la ley de emergencia para Bahía Blanca. 18 muertos, miles de damnificados y cero ayuda del Estado Nacional. Sucede que para que este Estado te dé una mano, tenés que cumplir una de 3 condiciones: o ser millonario, o ser yanqui, o ser sionista. Y si sos millonario, yanqui y sionista, Milei no solo te ayuda, te pasa la contraseña de su OnlyFans preferido, el de Karina. Es que para ellos sí hay plata. Para el FMI, para los fondos buitre, para subsidiar ricos y para hacer cosplay geopolítico. Milei le negó 200.000 millones de pesos a Bahía Blanca, una 15ª parte de lo que gasta este gobierno en pagar los intereses de la deuda que tomó con el Fondo Monetario Internacional. En lo que va del gobierno de Milei, Bahía Blanca sufrió un tornado y una inundación. Ninguno de esos desastres fue peor que el gobierno de Milei. No hay plata para Bahía Blanca, pero sí hay dólares para Israel, armas para Ucrania, leche para Johnny Viale y saliva para Donald Trump. El Ministerio de Defensa no tiene presupuesto, pero Milei sí tiene para defender a Netanyahu. Bienvenido. Bienvenido, ¿cómo le va, querido? Júrese. No, me llama la atención las prioridades del gobierno nacional, yo siempre voy a decir eso, me voy a mantener sobre ese hilo. Me parece que se prefiere la ayuda al exterior, se prefiere las tropas al exterior en una guerra que no es nuestra, en una cosa que es bastante más compleja que la simple cuestión de un enfrentamiento entre dos países. Me parece que hay asistencia e intercambio de convenios que le vamos a dar a las personas que vienen a vivir acá desde Israel, pero no hay un aumento a los jubilados. Ahora pasa lo mismo. Hoy en lo que publicaba Manuel Adorni habla de una discriminación con respecto a la entrega de los primeros 200.000 millones, que a mí me gustaría verla realmente plasmada en papeles, porque muchas veces viste que cuando se habla de los organismos oficiales o de, por ejemplo, el Instituto Nacional del Teatro, de que ayer se habló tanto, bueno, se comieron una auditoría del CIGEN que decía que los 75 millones de pesos que les habían dado en pandemia no habían sido utilizados adecuadamente, que solo el 42% había sido adecuadamente. El Instituto Nacional del Teatro tuvo que presentar las plantillas donde demostraba que el 97% había sido utilizado como correspondía. Digo, si vos me ofreces a mí que la Argentina tiene que ser una auditoría permanente, yo quiero que cuando me hablen de las inversiones que se hicieron, me hablen con los números arriba de la mesa. Milei vetó la ayuda para los inundados de Bahía Blanca porque asistir al otro implica reconocerlo como sujeto, o como le dice Milei a eso, populismo. El presidente considera que un subsidio de 2 millones de pesos para las familias que perdieron todo en la inundación es coartarle a esas familias la libertad de aprender a nadar. Abro un pequeño paréntesis. Algunos compañeros y algunas compañeras dicen que se jodan, votaron a Milei. ¿Qué sigue después de eso? ¿Que si sos pobre y votaste mal, te jodas? Va a estar difícil ganar las elecciones si implementamos la empatía selectiva. Un voto no puede ser una sentencia de muerte. Y he aquí una oportunidad de aplicar una conducta militante que en Peroncho Delivery hemos dado en llamar activación estratégica del umbral de conciencia latente en el replicante ideológico del capital. Consiste en una empatía peronista de contacto. Es un acto amoroso de solidaridad que comienza por no revictimizar a la víctima. Si sostenemos que el gobierno se sirve de una maquinaria colosal de propaganda y manipulación, no podemos seguir culpando a las víctimas de esa manipulación por sus conductas manipuladas. Entonces,
En lugar del que se jodan porque votaron a Milei, te propongo lo siguiente. 1. Escuchar sin humillar. Escuchar lo que le pasó, lo que perdió, lo que necesita. Sin decirle te lo dije ni mirar de reojo su voto. No está frente a un enemigo, está frente a un compatriota empapado por la misma tormenta que vos, solo que bueno, creyó en otro paraguas. 2. Nombrar al verdadero culpable. No señalar al que votó mal, sino al que lo estafó. No con odio, sino con claridad. Decir, te mintieron, te abandonaron, pero no estás solo. Que se jodan es abandonar. Es hacer lo mismo que hace Milei. No estás solo, es lo contrario. 3. Hacer lo que el Estado no hace. Ayudar, llevar un abrigo, llevar un abrazo, llevar una olla, llevar una palabra. Cuando sos parte de un movimiento, sos el movimiento. Cuando llevas un mensaje, sos el mensaje. Si como peronista decís que se jodan, es el peronismo el que está diciendo que se jodan. Y eso no es peronismo. A lo sumo es menemismo. El peronismo no nació para decir que se jodan. Nació para decir no están solos. Cierro paréntesis. Milei vetó la ayuda a Bahía Blanca porque redistribuir el sufrimiento es parte del nuevo orden moral libertario. El veto no responde tanto a falta de recursos, sino a un proyecto: deslegitimar toda demanda colectiva que no provenga del mercado o de Elon Musk o de Israel. Pero nos quedamos sin nada. Sin nada no. Aún tienen la libertad de morir de hambre. Milei vetó la ayuda a Bahía Blanca porque Bahía Blanca había dejado de ser tendencia en Twitter. ¿Para qué van a ayudar si eso no suma seguidores? En cambio, Israel sigue siendo tendencia mundial. Está claro que para Milei la principal víctima de la inundación en Bahía Blanca es el gobierno de Israel. La ayuda era para los de abajo y este gobierno solo derrama para arriba. Vetar la emergencia es parte del negocio. A Milei le conviene mucho más una ciudad destruida que un pueblo organizado. Milei defiende tanto la libertad que hasta liberó al Estado de su obligación de asistir a una ciudad inundada. ¡Viva la libertad, carajo! Se disfrazan de víctimas de una inundación, pero todos sabemos que son, digamos, casta flotante. Javier Milei vetó una ley de emergencia con el mismo cinismo con el que alguien te cancela la ambulancia porque ya te mandó una curita por Mercado Libre. 18 muertos, miles de personas evacuadas, puentes rotos, barrios hundidos. El daño que generó la inundación en Bahía Blanca solo es superado por el daño que está generando el gobierno de Javier Milei. Un gobierno que no cree en el Estado, salvo cuando es para reprimir o para subsidiar guerras ajenas, o para evadir impuestos propios, o para pagarle el wifi a toda la familia Adorni. Disculpe, jefe de gabinete, ¿podemos prever la próxima inundación? Ni idea. Todo este equipamiento es para medir la imagen positiva de Javier Milei en Jerusalén. Ahora, si el gobierno se organiza para abandonar, el peronismo se tiene que organizar para cuidar. Da bronca que algunos compañeros estén discutiendo sillones mientras el pueblo no tiene piso. El peronismo tiene que consolidar su unidad, no por conveniencia, sino por urgencia histórica. No se trata ya de quién lidera, sino de no dejar al pueblo sin nadie que lo defienda del barro y del odio. Frente a un Estado que no te cuida, el peronismo tiene que volver a ser el Estado presente, militante y solidario. Es momento de que el peronismo deje de ser una interna y empiece a ser una respuesta. Milagro Sala ya lleva 3.448 días privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Nuevo paro en el Garrahan, los médicos reclaman mejoras salariales y se profundiza la tensión con el gobierno que considera que el Garrahan es competencia desleal para el sanatorio privado del ministro de Salud. Los trabajadores del Garrahan echaron a patadas a los funcionarios mileístas del Ministerio de Trabajo que fueron a apretar a los médicos. Mira esto. Ahí se van, el Ministerio de Trabajo, que vino a apretar a los trabajadores del hospital que están de paro por sus condiciones salariales, están yendo repudiados por el conjunto de los trabajadores, usuarios y familias que estábamos haciendo en este momento un festival en apoyo a su lucha. Nuevamente se cumple el presagio del gobierno. Los zurdos corren detrás de los funcionarios del gobierno, pero corren. Los funcionarios libertarios fueron a tratar de convencer a los trabajadores del Garrahan de que ya no tienen que sostener privilegios arcaicos como sueldo, obra social, dignidad humana. Parece que les preguntaron qué onda si reemplazaban los salarios en pesos por salarios en libra, una nueva moneda que por ahora cotiza en likes de Twitter, pero va a liberar al mundo. Los médicos del Garrahan están tan desfinanciados que no recetan betametasona porque no les alcanza la tinta de la lapicera para un nombre de remedio tan largo. Pero el gobierno ya tiene la solución:
insultarlos y tratarlos de ñoquis. Eso siempre funciona. Los acusan de ñoquis, pero ni para la salsa les alcanza a los médicos. Es el problema de tener un gobierno esotérico que no cree en la salud pública, pero sí en que la gente se puede curar mediante la imposición de manos uniformadas y con el puño cerrado. Perdón si hay alguien comiendo, pero vamos a pasar un fragmento de un programa de Esteban Trebuch. El economista chileno Axel Kaiser expone aquí ideas que giran en torno de la supremacía cultural, la degeneración moral de las sociedades democráticas y la necesidad de que una minoría intelectual y moralmente superior conduzca al resto. Todo esto dicho sin repreguntas por parte del periodista, en un clima de absoluta normalización y complicidad discursiva. Independientemente del grupo de edad o del sexo, los progresistas también tienen mucho más probabilidades que los conservadores de informar haber sido diagnosticados por una enfermedad mental. Y después dice, los conservadores tienden a ser más sanos, más patrióticos y más religiosos y afirman haber encontrado mayores niveles de significado en sus vidas. Y eso explica también por qué muchas personas que están en estos círculos se vuelven violentas, físicamente violentas. ¿Qué ves hoy en Argentina? ¿Ves algo de todo esto que escribiste en tu libro, que citaste? ¿Qué ves? Yo estoy completamente seguro que Argentina tiene un sector de la población al que se le ha repetido tanto estos parásitos mentales que han sido infectados, efectivamente. Y lo que ¿Hay parásitos mentales en Argentina? Y claro, yo los que cito acá, por ejemplo, la idea de los derechos sociales, que donde... Sí. ¿Serían los seguidores de quién? No sé si vos los querés. No, yo los pondría, obviamente, en el campo de la izquierda progresista, del kirchnerismo, de sectores del peronismo. No es nazi, ¿eh? No, por favor. Solo piensa que hay culturas más capacitadas para gobernar. Nada que ver con el nazismo. Esto no es nazi. Él solo quiere una élite moralmente superior que conduzca a las masas degeneradas. ¿Cómo va a decir que es nazi? No tiene un plan de exterminio. Es exclusión civilizatoria con PowerPoints. No es nazi. Él no habla de inferioridad biológica, solo de decadencia moral. No es nazi. Es evolucionista social de valores occidentales superiores. Argentina no mejoró su clasificación financiera y seguirá siendo mercado standalone. Morgan Stanley Capital International no incluyó al país en la lista de países con posibilidades de ser reclasificados. Es curioso esto porque Milei asegura que tener menos controles atrae la inversión extranjera, que la libertad económica nos iba a hacer subir como pedo de buzo, que a más mercados abiertos más entrada de dólares, que el mercado nos iba a premiar con credibilidad financiera. Bueno, nada de eso se está verificando en la realidad. Seguimos en la calificación más baja. Nuestro país, financieramente hablando, es como la libreta universitaria de Manuel Adorni. Todas notas bajas. Lilia Lemoine fue a provocar a los jubilados que protestaban hoy frente al Congreso y tuvo que retirarse escoltada por un policía. Eso Nacional, te escuchamos. Hola, ¿qué haces, Lilia? ¿Estás filmando? Lemoine, estamos en vivo. ¿Por qué filmaste? ¿Qué pasó? Filma eso. Filma eso. Filma eso. Apareció la diputada Lilia Lemoine filmando al grupo de jubilados, lo que generó por supuesto la reacción de los jubilados que estaban acá esperando para... Al menos es la primera vez desde que es diputada que alguien la abraza. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sancionó este miércoles la reforma laboral que busca devolver derechos, mejorar condiciones de trabajo y dignificar al pueblo trabajador. La ley fue aprobada por el Congreso y establece, entre otras cosas, aumento progresivo del pago por trabajo en domingos y feriados. Finalmente, hasta el 100% pagan ahora. Consideración del horario nocturno desde las 19, prohibición del trabajo por horas e incorporación de miles de inspectores laborales para garantizar el cumplimiento de esta ley. Petro te sanciona una ley que amplía derechos laborales y acá Milei te sanciona por pedirlos. Petro contrata inspectores para garantizar derechos, Milei contrata al gordo Dan para justificar recortes. Tenemos que garantizar que la ley se aplique. ¿Cómo hay que hacerlo? Paso a seguir, vigilando las empresas desde el mundo del trabajo. Prácticamente hay que hacer un pacto en cada empresa si el patrón crea que la empresa que dice él es su propiedad privada, no la pone al servicio de un pacto con sus trabajadores. Y eso nos quita riqueza, eso nos quita potencia, eso nos quita nación.
porque el ejemplo de Estados Unidos mismo, su gran potencia, el ejemplo incluso de la China desde 1949 y el ejemplo europeo desde antes de que fuéramos república, es que es un pacto social lo que garantiza la riqueza, y por tanto es una riqueza que no se apropia 100%, sino que se distribuye. El gran problema de Colombia es que es un país rico. Lo más rico de este país son dos riquezas: la natural, que nos rodea, todos lo sabemos, y la humana, por su gran diversidad humana y cultural. Es el cerebro la riqueza del ser humano, y es la naturaleza la riqueza de ese mismo ser humano, lo que lo rodea. Si usamos ambas, tendremos una gran Colombia otra vez poderosa, que la han dividido, la han aniquilado, la han llevado casi hasta el suicidio, solo por codicia y por no ser inteligentes. México es el país que más avanzó contra la pobreza entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Esto me parece raro porque acá en Argentina Javier Milei asegura que sacó a 10 millones de personas de la pobreza. 10 millones es 1 de cada 5 argentinos, redondeando para arriba, ¿no? O sea, que si a este noticiero lo ven 20.000 personas, 4.000 de ustedes eran pobres antes de Milei y ya no lo son. Felicitaciones. Invitamos a la Marcha de las Madres de Plaza de Mayo, que será mañana como todos los jueves, y será la marcha número 2463. 2463 semanas ininterrumpidas. Las madres siempre sostuvieron que la plaza es la única posibilidad de continuar el trabajo colectivo de sus hijos, y por eso cada madre se convirtió en un eslabón de una poderosísima cadena. Poco a poco fuimos viendo la necesidad de socializar la maternidad, convertirnos en madres de los 30.000 desaparecidos sin ningún tipo de distinciones, dice la Asociación Madres de Plaza de Mayo. No luchamos por nuestro propio hijo, sino por todos los que dieron su vida por esta patria. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra y lo podés ver gratis porque creemos en la justicia social. Ahora, si nos querés ayudar a sostener esta trinchera y a sostener nuestra independencia económica para garantizar nuestra soberanía política, entra a peroncho.com.ar y suscríbete por un monto mensual mínimo que para nosotros será más que significativo. En peroncho.com.ar podés suscribirte a la gorra, vos decidís el monto. También podés hacer un aporte puntual usando nuestro alias de CBU, Cristina.vence, que ya sabés que es un rayo cristinizador que te transforma la jornada y te pone a bailar en los balcones. Bueno, únete a esta comunidad organizada, y si nos están viendo desde el exterior y nos querés enviar unos choridólares, unos euroabrazos, hay gorra internacional con PayPal. Todo en peroncho.ar. Este fin de hay Peroncho en vivo. El viernes 27 estamos en Pilar, en el Centro Cultural Capeluz. El sábado 28 a la tarde en Villa Ortúzar y a la tardecita en Villa Lugano. Y después, 4 de julio, Escobar en Materia Gris. 5 de julio en Barracas, en el Galpón de Baigorrí. Y el 6 de julio en Tigre, en Asado con Parque. Info y reservas en peroncho.com.ar. Apúrate porque se están llenando las funciones. No sé qué está pasando. Se están llenando. Por favor, comentá, compartí este video, recomendalo, envíaselo a tus amigos, ayúdanos a seguir creciendo. Nosotros volvemos mañana porque somos peronistas. Vamos a volver.